Buenas tardes, bienvenidos a todos a las jornadas de bilingüismo organizadas por el Centro de Estudios de Innovación y Formación del Profesorado. Como saben, tuvimos que aplazar el inicio previsto para ayer debido al apagón que afectó a la conectividad y que no pudimos, por ello, empezar e iniciar estas jornadas. Les agradecemos sinceramente su paciencia y su interés por continuar acompañándonos hoy. Les presento a Gabriela Torregrosa Benavent, doctora en Educación por la Universidad de Salamanca, graduada en Traducción e Interpretación y en Maestro en Educación Primaria con especialidad en Inglés y máster oficial en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas con especialidad en Inglés también por la Universidad de Salamanca. Es autora o coautora de distintos artículos y capítulos de libro sobre diferentes aspectos de la lingüística aplicada, metodologías y recursos didácticos relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha trabajado como miembro evaluador en distintas agencias, como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Cuenta con una amplia experiencia docente, habiendo sido profesora de Lengua y Cultura Española en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, así como maestra de inglés y francés en educación primaria en centros bilingües. Actualmente compagina su labor como profesora universitaria de lenguas extranjeras con la actividad de traducción e interpretación. Desde el año 2019 es miembro del número de la institución Gran Duque de Alba, perteneciente a la excelentísima Diputación Provincial de Ávila en el área de Humanidades, sección de Filología y Literatura. Además, habla varias lenguas, entre ellas francés, inglés y valenciano, y ha colaborado en medios de comunicación como La Gaceta de Salamanca, Diario de Ávila y el canal de televisión La 8 Ávila. En su intervención de hoy, la doctora Gabriela Torregrosa nos va a hablar sobre la educación bilingüe, metodologías y recursos didácticos. Creemos que es un tema fundamental para comprender tanto los retos como las oportunidades que presenta la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin más, muchas gracias y bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por la presentación, Patricia. Y quiero agradecer en primer lugar a la universidad y también al Centro de Profesorado el que nos hayan permitido organizar estas jornadas sobre el bilingüismo, un tema pues, que sigue de actualidad y que lleva de actualidad un par de décadas. Y sin más, voy a hablaros de estas metodologías y recursos didácticos, siempre teniendo presente varias cosas. En un primer lugar, que voy a centrarme en metodologías y recursos para enseñanza de lenguas y de contenidos en lengua extranjera, y que, por supuesto, habrá muchas más metodologías que todos aquellos que seáis docentes o futuros docentes conocéis y que no voy a nombrar aquí porque no habría tiempo. ¿Vale? Mi compañera Gloria, que conoceréis y que habéis conocido en las otras ponencias, es una gran experta en bilingüismo y tocará temas que yo tampoco puedo tocar hoy por lo mismo, porque no habría tiempo. Y sin más, pues pasamos ya a entrar en materia. He jugado un poquito con la inteligencia artificial para crear el perfecto pack del profesor bilingüe y para preparar adecuadamente las clases, que no falte la manzana. Y nada más, un poquito, líneas generales, una breve introducción de por qué estamos aquí, para poner un contexto a esa relevancia que tiene el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y luego ya pues entraremos en materia. Bien, pongo aquí esta pequeña tabla como inicio, como comienzo de la página web del International Center for Languages Studies. Ellos publican cada año esta especie de tabla, hacen investigaciones de muchos aspectos relacionados con el aprendizaje de lenguas, con el número de hablantes de lenguas, hacen reflexiones sobre ello, publican artículos, existen otras, por supuesto, pero bueno, me parecía interesante comenzar con esto para que veamos por qué el inglés y por qué en otra lengua, ¿de acuerdo? El inglés es hablado por 1.520 millones de usuarios, más o menos, y se tiene en consideración en este número tanto a los hablantes nativos como a los que lo aprenden. En cuanto a nativos, vemos que el número es infinitamente menor, 380 millones.
infinitamente menor. Y el porcentaje, el último porcentaje, la última cifra que aparece es el porcentaje de contenido en esa lengua que aparece en webs y sobre todo en medios de comunicación, en webs de medios de comunicación. Veis que destaca por encima de todo ese porcentaje del inglés con un 52,1% de todo lo que se publica en webs en cuanto a medios de comunicación en inglés. Veis que otros porcentajes, estamos hablando de menos del 0,5%, 0,6, 5,5 para el español. Por lo tanto, son cifras interesantes. El chino, pues el chino lo hablan 1.140 hablantes, pero los hablantes nativos son no casi los mismos, pero vemos que casi 2/3, 3/4 sí son nativos. El español, pues unos 560 millones de hablantes, y lo mismo, hablantes nativos, unos 80, 100 millones menos. Así que casi todos los hablantes de español son hablantes nativos. Bien, a grosso modo, unos 1.500 millones de personas en todo el mundo hablan inglés, ya sean nativos o no, aunque el mayor número de hablantes a nivel mundial, solo el 25 de ellos, aunque tiene el mayor número de hablantes a nivel mundial, solo el 25 de ellos son hablantes nativos, el resto lo ha aprendido como una segunda lengua, por el motivo que sea. Se habla en 186 países, de unos 195 que hay más o menos reconocidos oficialmente, lo cual lo convierte en el idioma más extendido en el mundo. También domina los medios de comunicación en línea, como hemos comentado en la diapositiva anterior, y es que se usa en las páginas web a diario. 560 millones de personas hablan español, menos de una séptima parte son extranjeras. Sorprendentemente, el español tiene alrededor de 100 millones más de hablantes nativos que el inglés. Es el idioma oficial o nacional en 21 países, principalmente en América Latina, y es el segundo idioma más hablado en línea. También tiene alrededor de 11 dialectos, incluyendo el Spanglish como una variación común que mezcla el español y el inglés. Es una variante oficialmente reconocida. Bien, reflexiones sobre esta diapositiva y continuamos. Si aprendemos inglés y español, podemos comunicarnos con unos 2.000 millones de personas del mundo, lo cual no está nada mal, es más o menos el 25% de la población mundial. Y si combinamos el inglés con el chino, pasamos a más de 2.400 millones de personas. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y bueno, una curiosidad que tenían en la web, me parece interesante extraer aquí el dato, y es que hay un creciente interés mutuo entre Rusia y China. Alrededor de 120.000 estudiantes chinos están aprendiendo ruso y unos 113.000 rusos están estudiando chino. También lo dejo ahí encima de la mesa. Habrá intereses detrás, por supuesto. Bien, ¿qué supone enseñar lenguas extranjeras? Pues aquí pongo la rueda porque no he querido categorizar. Todo forma parte de un todo. Hay grandes términos, ¿no? Adquisición de segundas lenguas, conceptos básicos. Aquí entraríamos a hablar pues, qué es el plurilingüismo, qué es el bilingüismo. Otros términos generales que nos meten en materia. ¿Qué es una adquisición de una lengua? ¿Qué diferencia hay entre adquisición y aprendizaje, por ejemplo? Entonces, de ellos hablará un poco también mi compañera Gloria. Hablamos de análisis de necesidades, no de necesidades educativas en el aula, sino de necesidades lingüísticas de mi grupo de estudiantes o de mis alumnos que van a aprender la lengua extranjera. De factores externos e individuales. ¿Individuales por qué? Porque nosotros nos tenemos que centrar en esas personitas, en nuestros alumnos. De interlengua y de errores. La interlengua es aquello que está entre mi lengua materna y la lengua que estoy aprendiendo y, bueno, daría para otras jornadas. Errores comunes que nos aportan muchísimo. Si los conocemos como profesores, podemos ayudar mucho más a nuestros alumnos. Errores frecuentes al aprender una lengua extranjera, pero esta en concreto. Errores frecuentes de estudiantes de inglés que son nativos españoles. Ellos van a cometer unos errores que a lo mejor otros no. Metodologías, que es el motivo de mi charla. Diseño y evaluación de materiales didácticos, de los materiales, de los recursos, que también os hablaré de ello. Y evaluación, que lo hablaréis en profundidad y lo veréis esta cuestión con mi compañera Gloria.
Bien, pequeña distinción. ¿Lengua extranjera y segunda lengua son lo mismo? Pues si he puesto la pregunta es porque no lo son, ¿vale? Teóricamente no son lo mismo. En el primer caso, se trata, una segunda lengua es una lengua hablada en la comunidad en la que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz. Y en el segundo caso, la lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Pongo aquí un ejemplo. El inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en Francia. El inglés es una segunda lengua en Suecia, pero no lo es en Suiza. El español puede ser una segunda lengua en la Comunidad Valenciana para aquellos cuya lengua materna sea el valenciano, porque lo hablen en casa y en todos los contextos, pero bueno, aprenden al mismo tiempo el español, ¿vale? Pongo distintos ejemplos. Si lo uso en la comunidad y todos me entienden, una gran mayoría lo hablen independientemente de que lo hablen mejor o peor. Si es una lengua de la comunidad, es una segunda lengua de la comunidad de hablantes, si no, sería una lengua extranjera. Pongo abajo que los términos lengua extranjera y segunda lengua se emplean indistintamente en determinados, en muchos, diría yo, ámbitos académicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada. Cuando utilizamos segunda lengua extranjera, los profesores de lenguas extranjeras sabemos que nos estamos refiriendo a lenguas extranjeras. No pasa nada, ¿de acuerdo? Es simplemente por marcar la diferenciación, porque a veces alguien dice, ¿qué es una segunda lengua? ¿Qué es una lengua extranjera? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Académicamente se utilizan indistintamente y ya digo, no hay ningún problema. ¿Y qué es una lengua franca? Pues la que se emplea como medio de comunicación entre grupos de hablantes que carecen de una lengua nativa común. Es frecuente referirse a ella como lengua puente o de contacto, es con la que nos vamos a entender todos, por ejemplo, si viajamos. ¿Por qué? El inglés es una lengua franca, porque es la lengua del comercio internacional y de los negocios, de aviación y transporte, las torres de control, de tecnología, de programación, de educación superior, de ciencia, política internacional, diplomacia, internet, redes sociales, medios de comunicación y entretenimiento. Está ahí. Por tanto, es una lengua franca. Ya hemos visto los millones de hablantes y cuántos millones eran nativos. Bien, con todos estos datos en la mano, ¿cómo podemos nosotros, como futuros docentes, porque los inscritos sois un poco de todos los, de distintos grupos, de futuros docentes, futuros maestros de inglés, espero, de secundaria o incluso compañeros de aquí de la universidad? ¿Cómo podemos en las aulas ayudar a nuestros alumnos para que las lenguas no supongan una barrera cultural, una desventaja ante una oferta de empleo, un obstáculo para obtener y contrastar información en tiempo real, un freno a la disposición para conocer a personas que hablan otras lenguas y mantener un contacto personal y o profesional con ellas, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos convertir esa lengua extranjera en una herramienta útil? He hablado en las diapositivas anteriores, en todos esos conceptos relacionados con el aprendizaje de lenguas, de factores externos e individuales. Hoy a nosotros, en esta charla, nos interesan los individuales, nuestros pequeños alumnos, o si son de secundaria, nuestros alumnos adolescentes, y qué factores van a influir en que ellos aprendan mejor y estén aprendiendo mejor esa lengua extranjera. Pues tendremos que tener en cuenta sus estilos de aprendizaje, sus estrategias de aprendizaje, su edad, su motivación, su grado de motivación, su nivel de ansiedad de cara al aprendizaje de la lengua extranjera, es su autoconcepto, su autoestima de cara a ese aprendizaje, actitudes y creencias y experiencias previas de aprendizaje de lenguas. Los dos últimos apartados no entran hoy en el objetivo de la charla porque se aplicarían más a la enseñanza de lenguas extranjeras a adultos. Ya hay muchas más actitudes y creencias de cara a las lenguas y muchas experiencias previas. Pues yo estudié inglés en el cole, luego lo dejé de lado, luego hice un curso, luego me apunté aquí, luego viajé a no sé dónde. Ese bagaje, lógicamente, nos viene muy bien como docentes de lenguas extranjeras para adultos.
En cuanto a los estilos de aprendizaje, pues las formas en que el alumno va a asimilar la información, la va a procesar, es decir, la va a aprender mejor. Nuestro estilo de aprendizaje influye directamente en cómo nos gusta aprender. No podemos hacerlo lo mismo si nuestro estilo de aprendizaje y la metodología que aplica el profesor no se adapta a nuestro estilo de aprendizaje, pues se nos dará peor. No es imposible, pero se nos dará peor. Los expertos nos sugieren distintos estilos de aprendizaje en relación con el sentido físico que preferimos usar para aprender, con nuestra forma de interactuar con los demás o nuestra forma de pensar. Lo vemos mejor aquí, ¿vale? En cuanto al sentido físico que preferimos usar para aprender, es que yo tengo que verlo, necesito ver dibujitos, necesito hacer un esquema y unas palabras clave o hacerme un acrónimo. Pues yo, el profesor, yo en la clase escucho, voy tomando mis notas y es que ya me quedo con todo. O necesito repetir lo que me acaba de decir. O kinestésicos, pues aquellos que necesitan moverse y aprenden mejor haciendo. ¿Son compartimentos estancos? Por supuesto que no. Puede haber algún alumno que prefiera aprender de forma visual y kinestética o auditiva y visual. No son compartimentos estancos, ¿de acuerdo? Nuestra forma de interactuar con los demás, pues lógicamente os ha pasado a todos. Algunos preferiréis trabajar de forma individual y otros en grupo. Es algo completamente lógico. Nuestra forma de pensar. Prefiero anticiparme, mirarme lo que vamos a hablar en clase, me gusta pensar en ello. Cuando el profesor explica algo me quedo pensando un ratito, me gusta analizarlo o quiero ya... Me ha enseñado algo y quiero levantar la mano y que vea que lo sé decir, que lo he entendido. Todas esas formas de pensar intervienen y son estilos de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son las que nos ayudan a identificar lo que necesitan aprender, procesar y recordar para comunicarse en esa lengua. Iréis conociendo a vuestros alumnos, los que ya estáis en las aulas entenderéis perfectamente, los que no, con vuestro propio estudio y vuestras formas de estudiar y de entender en clase también lo vais a entender a qué me refiero. Repetirnos las palabras internamente. Hay quien le viene fenomenal. Experimentar con el lenguaje que acabamos de aprender. Como he dicho, soy impulsivo, ha dicho una frase, quiero que vea que la he aprendido, que me la sé muy bien. Pidiendo a los profesores retroalimentación. Es que entonces si acabas de explicar algo y siempre suele haber un alumno que te dice, entonces si hago esto así estaría bien, ¿vale? Necesito quedarme tranquilo, ¿vale? Ya lo he verbalizado, lo he repetido, estoy estudiando en el fondo, ¿de acuerdo? Es una estrategia para aprender. Otros necesitan utilizar la lengua extranjera tanto como sea posible. Hay alumnos que, aunque la gramática esté así, quieren hablar en inglés y quieren hablar en inglés, porque usando es como se dan cuenta, se refuerzan y lo aprenden. Grabarse hablando, hoy en día es cada vez más habitual, pedir a un hablante de la lengua extranjera nativo que repita lo que ha dicho, ¿puedes repetirlo? Ya aprovecho, me lo dice 2 veces y eso me ayuda a retener la información. Reflexionar cómo voy a memorizar luego las cosas, en qué orden me las voy a colocar para aprendérmelas mejor, cómo las quiero practicar, o para parafrasear, que es decir lo mismo con otras palabras, que suele ser una estrategia de aprendizaje que se utiliza con los más mayores. Ellos sí tienen ese recurso porque, lógicamente, tienen un mayor nivel de adquisición de la lengua y tienen ese recurso de poder decir lo mismo con otras palabras. De hecho, a veces ponemos ejercicios en los que tienen que decir lo mismo utilizando otras palabras. La edad es algo, pues, es un tema un poco lógico. Todos hemos oído hablar de que la edad es un elemento importante a la hora de aprender lenguas. Y simplemente un pequeño estudio una conclusión a la que llegaron Crash, Englund y Escarcela, tras analizar 23 trabajos de investigación sobre la edad como factor de aprendizaje de una segunda lengua, con respecto al tiempo constante de exposición a la misma. Y aquí venimos a llegar al bilingüismo. Los adultos avanzaban muy rápido, mucho más que los niños al principio del aprendizaje, pero ahí se paraban.
Entre los niños, los más mayorcitos, de 8 a 12 años, progresaban también al principio más rápido que los pequeñines de 3 a 8. Sin embargo, a largo plazo, los pequeños llegaron a alcanzar un nivel superior al de los otros grupos en la lengua extranjera. Y aquí está la clave. Cuantas más horas de exposición, por supuesto, una exposición que tiene que ser una buena exposición, mayor nivel de adquisición de la lengua voy a obtener. Por eso la edad era importante. Bien, pasamos a los enfoques y metodologías didácticas de lenguas extranjeras. He hecho una selección que iré justificando, no de todos, porque ya digo, daría para cada una de las metodologías, daría para unas jornadas, por lo muchísimo que se puede hacer en ellas, pero sí teniendo en cuenta que se aplican mucho en el bilingüismo, ya sea en las horas de lengua extranjera o ya sea en las horas de lengua y contenido, en las que se aprende lengua y contenido. ¿Qué son esos enfoques y metodologías de enseñanza? Pues en cuanto a lenguas extranjeras, hacen referencia a nuestra visión del idioma, a cómo tiene lugar el aprendizaje del idioma. También a las metodologías de enseñanza que se utilizan en el aula y que se basan en estas visiones. Algunos han tenido una gran influencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, siguen siendo actuales, y destacan los más utilizados aquellos que han otorgado relevancia al desarrollo de la competencia comunicativa, y ahí me tendría que ir a nombrar Marco Común Europeo de Referencia, legislación, y son temas de mi compañera. En esta selección, desde mi punto de vista, son las que más se aplican en enseñanza de lenguas extranjeras y difieren en la forma de ver el idioma, en su aprendizaje y sobre todo en lo que hacemos en el aula con esas metodologías. No vamos a hacer lo mismo con unas que con otras. Os he puesto siempre la jerga en inglés para que os familiaricéis con ella y en español. La primera es presentación, práctica, producción. Se considera el idioma que está compuesto por estructuras gramaticales y funciones del lenguaje, y estos son los aspectos más importantes del mismo. El idioma primero se va a aprender viéndolo en un contexto en el que entendemos y vemos su significado, lo vamos a practicar en situaciones muy controladas, muy guiadas, y finalmente lo produciremos, es decir, lo practicaremos en situaciones con mayor libertad para los estudiantes y menos apoyo del profesor. ¿Qué implica esto? Pues que en el currículo nos vamos a centrar sobre todo en las partes gramaticales y funciones del lenguaje. Las clases siguen un orden, lógicamente, presentación, práctica, producción. Los estudiantes no deben cometer errores durante la fase práctica, puesto que se les ha enseñado muy bien algo muy concreto. Después lo van a practicar de forma controlada, no puedes cometer errores, no debes cometer errores, y después la fase de producción en la que tampoco se deberían cometer grandes errores. El profesor proporciona ejemplos del idioma, da información sobre ello y va a ir guiando a los estudiantes. Los estudiantes no deciden qué se va a hacer ni qué se va a aprender, ¿vale? Y actividades típicas, mímica, imito lo que hace el profesor, una presentación, ejercicios con juegos de rol o simulaciones en las que imito, no una simulación libre o un juego de rol en el que los alumnos decidirán cosas. Bien, he creado con la inteligencia artificial algunas diapositivas, algunas incluso vienen con alguna falta de ortografía, pero simplemente por darle un toque visual a las metodologías y para dejar patente que la inteligencia artificial todavía tiene que progresar, porque yo intenté decírselo lo más claro posible, pero ha hecho alguna falta por ahí, ¿vale? Vale. Una presentación, normalmente con un apoyo visual, casi siempre diría yo, de algún tipo. El ejercicio práctico en el que, como veis, no queda lugar más que para un pequeño... va a ir la palabra que hemos estado practicando y ya una opcionalidad, cierta opcionalidad en la parte de la producción. Pasamos al enfoque léxico.
La metodología PPP, que solemos llamar, no tiene un autor en concreto, porque vino de la psicología, del constructivismo, de muchísimos autores, ¿de acuerdo? En los que tienen un autor un poco más claro, pues os lo he puesto ahí también, por si queréis indagar un poquillo más. El enfoque léxico nos presenta la enseñanza de las lenguas desde el punto de vista del vocabulario. Pero el vocabulario no solo son palabras, son también fragmentos completos con sentido, que pueden ser refranes, expresiones hechas, colocaciones, lo que llamamos chunks. Es decir, que el idioma se adquiere aprendiendo esos todos, ¿vale? Esos fragmentos. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pase aquí, por favor. Son packs que vamos adquiriendo. En el aula nos vamos a centrar en ese léxico. Aprenden normalmente con materiales auténticos, pues un texto real, un texto de una web, escritos u orales, un audio, un vídeo. Las actividades se basan en ejercicios que les ayuden a detectar esos fragmentos. Pongo un vídeo con saludos, a ver, ¿de qué forma se han saludado? Y juegos perfectos de palabras como el tabú, como el de campos semánticos, son ideales para aplicar luego de forma práctica ese aprendizaje. El enfoque funcional es un poco similar al enfoque léxico, pues, pero con las funciones del lenguaje, que son consideradas el aspecto más importante. ¿Cómo se aprende el idioma? Pues como con la metodología PPP. Presentación, práctica, producción. Primero vemos el uso en un contexto en el que vemos su significado, lo practicamos en situaciones controladas, en las que tenemos que evitar los errores, y después situaciones de mayor libertad. Se centran las funciones del lenguaje en el aula y se enseña de forma gradual. ¿En qué orden decidimos esa graduación? Pues por las propias necesidades de nuestros alumnos. Actividades de la vida cotidiana, comer, ducharse, voy al cole, extraescolares, y necesidades comunicativas, pues poquito a poco, ir al médico o pedir una dirección, siempre adaptándonos a el uso más frecuente. ¿Vale? Pequeñas, estas no son creadas por mí. Ejemplos de actividades con el enfoque funcional serían, pues eso, preguntar una opinión también, o dar direcciones como he nombrado. Bien, pasamos al enfoque comunicativo, que tiene un gran peso. Todo el mundo más o menos experto lo sabéis en la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas extranjeras. La comunicación es el elemento más importante en el idioma. El concepto de competencia comunicativa aparece reflejado y en negrita, porque para comunicarnos de forma efectiva en un idioma debemos saber cómo usan el lenguaje los miembros de una comunidad de hablantes de forma natural, no artificial. Y es lo que pretende y lo que persigue este enfoque. Se centra en el alumno, es un enfoque expansivo y global, con una visión global de la enseñanza y del aprendizaje del idioma, y se contextualiza en situaciones de la vida real que requieren comunicación, un poco como con el enfoque funcional. La mejor forma de aprender el idioma es interactuando. Juegos, luego lo veremos, actividades en parejas, en grupos. La competencia comunicativa se definió posteriormente en términos de 4 componentes: la gramática, la sociolingüística, el discurso y la estrategia. Tiene que ver, pues, vocabulario, sintaxis, coherencia del discurso, cohesión, adecuación, un registro adecuado y esas estrategias, incluso de comunicación no verbal, que me permiten compensar aquello que no consigo descifrar por mí mismo. El profesor, importante, facilita, observa, supervisa, pero utiliza la técnica del andamiaje, ¿vale?, para ayudar a dar forma a ese aprendizaje. Tú estás en este nivel, me he dado cuenta, soy tu profe, te conozco, te pongo el andamio y tú subes solo. ¿Que algo falla? Repito, vamos a ver qué ha fallado. Todavía no tenías claro esto, vamos a volverlo a practicar. Puedo hacer actividades PPP, por ejemplo, y te vuelvo a dar el andamio y ya subes tú solo.
¿vale? Facilito, no te doy la solución hecha. En cuanto a su forma más pura, una actividad comunicativa tiene 6 características. Tiene que partir de un deseo de comunicarnos, un fin comunicativo, un enfoque en el contenido del lenguaje, ¿qué voy a decir? Variedad en el lenguaje utilizado, cuanto más variedad y más haya formas de decir lo mismo, conozca, más estrategias tendré. No hay intervención del profesor y no hay control ni simplificación del material. Bien, importante también, tras el trabajo de este autor, de Keith Johnson, es habitual reconocer varios rasgos o principios en la comunicación real. Lo que llamamos el vacío o brecha de información, la transferencia de información de un código a otro. Estoy escuchando un programa de radio con mis alumnos y van a tener que rellenar unas gráficas o van a leer un texto, pero luego se tienen que ir en parejas a contarse que han leído, porque no todos tienen el mismo texto, por ejemplo. Ese es el tipo de ejercicios, transferencia de un código a otro, porque así aplicamos y ponemos en práctica las 4 destrezas en el idioma, por supuesto. El principio del rompecabezas es un todo a partir de las partes, ¿vale? Y corrección para verificar el contenido. Ahora corrijo. Después de la actividad, ese profesor facilitador que está observando toma nota y no interrumpe, pero sí ha tomado nota de errores comunes que ha visto que algo no ha quedado claro, o alguna pequeña cosa que quiera subrayar, o si lo han hecho simplemente muy bien, para felicitar. Si es necesario corregir, corregimos al final. Y además corregimos de forma general, sin interrumpir a fulanito, a decirle que está diciendo mal no sé qué. Podemos decir a toda la clase, cuidado con el tercera persona del singular, cuidado con el pasado, y es una forma de corregir también que les quita ese nivel de ansiedad que pueden traer al aula de inglés. En los bocadillos, que es donde hay alguna faltilla de ortografía, lo veis, ¿vale? He aplicado distintos tipos de ejercicios. Descríbele el dibujo, ¿vale? Vale, pues ahí esto, es que él no tiene la información, no está viendo el dibujo. Vamos a cubrir esa brecha. Vale, ahora completa esta gráfica después de escuchar la información. Escribe primero las preguntas y luego las haces. El principio del rompecabezas, ahora os ponéis de acuerdo y completáis la información que tenía cada uno. Corregimos si es necesario. Y la opcionalidad, que es lo último. Ya damos libertad para elegir. En según qué cosas, en un contexto claro, de un contenido claro que hemos tenido en el aula. En el aula, pues como veis, podemos hacer muchísimas cosas, resolver problemas, discusiones o debates, transmisión de instrucciones, juegos comunicativos, de simulación, esta vez simulación con mayor libertad, damos unas pautas claras, por supuesto, pero damos libertad a que utilicen el lenguaje que quieran en esas simulaciones y en los juegos de rol. Actividades, funciones, áreas temáticas que se basan en necesidades comunicativas de estudiantes, trabajo en parejas y grupo. Prevalece la fluidez por encima de la precisión, eso es muy importante. No es necesario que lo digas gramaticalmente de forma correcta o que lo pronuncies perfecto, sino que te comuniques, que pase ese mensaje. El uso de materiales auténticos para que pase mejor ese contenido que les queremos enseñar, porque lo van a ver en ese contexto, que es lo que pretende el enfoque comunicativo, aprender en ese contexto natural de la comunidad de hablantes. Y bueno, el profesor, los estudiantes son los usuarios activos del idioma, el profesor prepara las situaciones para que todo salga bien, no podemos llegar y decir, habla del tiempo que hace. Hemos tenido que estudiar primero el tiempo, en otro tipo de actividades con otras metodologías, y ahora ya os dejo, ¿vale? Vais a hablar del tiempo, con lo que hemos visto, etc. Corregimos solo una vez se ha terminado la actividad comunicativa y proporcionamos el idioma en caso de que haya una brecha, que haya una interrupción en la comunicación. Si hay un problema que impide comunicarse a los alumnos, es cuando el profesor interviene para solucionarlo y que pueda seguir la actividad, por supuesto.
La respuesta física total, TPR, que muchos de vosotros conoceréis, en la que las estructuras gramaticales y el vocabulario son los aspectos más importantes del lenguaje, pero con los estudiantes expuestos al idioma, porque primero lo aprenden, lo comprenden y después lo producen. Eso es lo que llamamos el periodo de silencio o silent period, en el que no les vamos a exigir que repitan las cosas, que las aprendan, sino que las van a repetir de forma controlada, repetid después de mí esto. Y ellos, eso no les produce ningún estrés, y de forma espontánea cuando sienten ellos que es el momento y se sienten preparados para ellos. El idioma se aprende haciendo, de hecho muchas veces se le llama aprender haciendo a esta metodología, y para que haya aprendizaje el estudiante tiene que estar relajado. En el aula pues funciona muy bien con los pequeños, como os podéis imaginar, pero lo he aplicado, se puede aplicar hasta con adultos. Os podría hacer ahora levantar y practicar un poquito. Funciona con todo el mundo y ayuda a recordar muy bien las cosas. El currículo se centra en esas estructuras gramaticales que queremos aprender en situaciones comunicativas naturales. Durante la clase el profesor da instrucciones, los estudiantes las llevan a cabo de forma física. Y en etapas más avanzadas, cuando ya están seguros y les apetece participar, esos estudiantes van a poder actuar como profesores y dar ellos las instrucciones. Pequeño ejemplo, pues ahí estamos con los pequeñitos, traigo 3 flashcards, los alumnos ven que hay un avión, un osito y unos niños cepillándose los dientes. Yo en clase les diría, ni una palabra, por supuesto, en español, y les diría, fly your plane, shh, y me imitarían varias veces. Pasaría a la siguiente, que se la enseñaría, hug your teddy, todos abrazarían a su osito. Brush your teeth, todos se lavarían los dientes. Después, yo me callaría, yo dejaría de hacer la acción, pero la diría. Ahora, el avión, el osito, veo que está asimilado, cambio el orden. Ya no empiezo por el avión. Paso a los dientes o al osito. Voy cambiando el orden, obviamente, en función del curso y demás. Van a ser más fichas, van a ser frases más o menos complejas o simplemente palabras. Pero irán aprendiendo actuando. Y en esa etapa final, ¿quién quiere salir a hacer de profe? Siempre quiere salir alguien a hacer de profe. El típico juego de Simon Says, que si lo dice Simon sí que lo haces y si no lo dice te han eliminado, que se aplica muchísimo en clase, pues entraría también en esta metodología. Pasamos al enfoque natural, que tiene una visión comunicativa del lenguaje en el que es visto como un conjunto de mensajes que pueden ser entendidos. Aplica técnicas y metodologías dentro del enfoque. Respuesta física total, mímica y gestos, y se tienen en cuenta, como siempre, las necesidades del alumno, lingüísticas. Los errores de los estudiantes se ignoran, es un método natural, a menos que haya interrupción en la comunicación, o sea que tiene muchos puntos en común con el enfoque comunicativo. Y Krashen defendía 5 hipótesis en las que no podemos entrar, lógicamente, las nombro, en las que, en su teoría del lenguaje, la de adquisición-aprendizaje, el orden natural, la del monitor, la de entrada y la del filtro afectivo, que es importante nombrar aquí porque de nuevo nos lleva al bilingüismo. ¿Qué es la hipótesis del filtro afectivo? Pues que la actitud de nuestros alumnos, junto con sus sentimientos, con su estado anímico y con factores emotivos, va a influir positiva o negativamente en los procesos de adquisición del aprendizaje. Eso es un filtro que puede ser muy grande, hasta el punto de bloquear. Y es una maletita que lleva cada alumno. A medida que pasa el tiempo, esa maletita crece y puede crecer para bien, para mal, para súper bien y luego muy mal, porque también, en función de las distintas etapas, irá cambiando. Por eso me ha parecido interesante hablar del filtro afectivo. El método silencioso. El método silencioso es interesante, se aproxima a otras metodologías, las pongo ahí, Suggestopedia, Comunidad de Aprendizaje de Idiomas,
Son metodologías con un enfoque humanístico, de la empatía, de la personalidad, de tener en cuenta a la persona, a las emociones, a la conciencia de mí mismo. Entonces, está en desacuerdo con todas aquellas teorías que afirman que el idioma se aprende a base de repetir, 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 que estamos bastante de acuerdo, que puede venir bien como técnica, pero no puede ser la única forma de aprender el idioma. No se fuerza al estudiante a hablar. De nuevo, tenemos el silent period, como en la respuesta física total, como en el enfoque comunicativo, hasta que el alumno no se siente preparado. ¿Y qué tiene de curioso y de interesante? Pues que tiene un recurso que a mí me gusta muchísimo, Anaí, si está por ahí, lo sabe, que son estas regletas, las regletas de Cuisenaire. Hay que decir que Caleb Gateño era un matemático y que creó las regletas para enseñar las matemáticas, así que todos las conoceréis probablemente, incluso las hayáis utilizado para aprender matemáticas, pero es que en enseñanza de idiomas nos viene fenomenal. Podemos aprender los colores, vocabulario, hay infinitas posibilidades. De hecho, yo a veces en clase con los alumnos de mención en lengua inglesa les pongo de reto que me digan, que me planifiquen una actividad usándolas que yo aún no conozca. Entonces digo, tened cuidado cuando vayáis a Google, porque si ya la conozco no me valdrá. Y siempre se crea algo nuevo, siempre, siempre, porque hay infinitas posibilidades, ya lo digo, va a intervenir el nivel de los estudiantes. Simplemente puedo aprender los colores con los de 6 años y ya está bastante bien. Pero es que me puedo ir con los de secundaria a coger estas pequeñitas blancas y las siguientes que son rojas, que lo hago mucho en clase también o en los seminarios que hacemos en la universidad. Les doy las blanquitas y las rojas, para sílabas átonas, sílabas tónicas, en inglés. Piensa una palabra, pues bueno, tónica mismamente. Habría una primera regleta roja y 2 blancas. Tónica. Pues con el inglés lo mismo. Y viene muy bien porque se dan cuenta de dónde entonamos. ¿Lo complicamos con los de secundaria? Ahora frases. Ahora me vais a poner esa entonación en la frase. El rojito en una pregunta iría al final. La exclamación también. Y quizá en otras partes si la frase es larga. Y bueno, por dar así un ejemplo. Es un recurso muy útil. Bien, pues el cogollo del gallo. El aprendizaje basado en contenidos y el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, las grandes metodologías que se aplican en la enseñanza bilingüe, puesto que enseñamos una materia en lengua extranjera. Las nombro simplemente lo que he aportado aquí, porque Gloria hablará largo y tendido sobre ello, lógicamente, y en contexto, además, con lo cual simplemente decir qué es relevante en estas metodologías. En el aprendizaje basado en contenidos, que es el precursor del otro, de la ICLE, la gramática, el léxico, las funciones, las destrezas, tienen todas la misma relevancia. El idioma, se considera que el idioma se aprende mejor presentándolo a través de temas interesantes. La Navidad, por ejemplo. Y de paso enseño cultura para los estudiantes, pero también el ciclo del agua. Por eso digo que es precursor, porque se puede aplicar en un centro no bilingüe en la clase de inglés para aprender contenidos. De hecho, yo me puedo incluso hoy en día, que con la LOMLOE y las situaciones de aprendizaje todo tiene que ser transversal, pues tiro de los compañeros y podemos hacer muchísimas cosas en inglés con contenidos. Si encima pues el centro es bilingüe, obviamente va a tener ciertas asignaturas que se impartan en ese idioma y es cuando pasamos al siguiente digamos, escalón, ¿vale? El currículo, pues, lógicamente se basa en todas las destrezas, en la gramática y en el léxico y en las funciones. Se aplica principalmente en primaria y en secundaria y se presenta a través de temas relacionados con las áreas escolares normalmente. En el AICLE lo mismo, aprendemos contenidos y significados. Todos los aspectos del lenguaje van a ayudar a comunicar ese significado. Las partes de la planta, la prehistoria. El idioma se aprende adquiriéndolo y usándolo y no se focaliza en él de forma evidente. Si vas a aprender el ciclo del agua, yo no te voy a estar diciendo que esto y esto y esto son sustantivos y que estamos usando un verbo en presente. El hecho de usarlo
va a hacer que tú lo adquieras de forma natural. Y se aprende mejor, se considera que el idioma se aprende mejor cuando se usa para aprender otra cosa. Ya veremos cómo, para que funcione bien, lógicamente, pero eso lo veréis con mi compañera. Simplemente una especie de recopilación para que veáis, y pongo puntos suspensivos, que hay otros que no he nombrado, como el enfoque estructural, que os podéis imaginar que anda ahí, enfoque léxico-funcional. La gramática traducción era básicamente la forma de enseñar lenguas muertas y lenguas extranjeras al principio. Muchos de nosotros que tenemos pues cierta edad aprendimos inglés o francés traduciendo y aprendiendo la regla gramatical. En inglés, en la tercera persona del singular en presente, tienes que añadir una S. O venía unos ejercicios, unas frases con esa S, y después venía la regla gramatical y tú ponías la S porque había un espacio ahí para que tú pusieses la S. Y te memorizabas esas reglas y esos textos y traducías de inglés a español o de español a inglés o de francés a español, de español a inglés. Nada de comunicar, nada de escuchar, nada de audios, nada de nada, ¿vale? El aprendizaje basado en tareas, en proyectos, todo el mundo lo conoce, no solo los especialistas en lenguas extranjeras, por eso no voy en retos, etcétera, ¿vale? Pero, por supuesto, son una herramienta muy útil en la enseñanza de idiomas. Y el 13 y el 14, métodos que se aplican en infantil. Hemos visto antes que cuanto antes mejor. El primero, el Jollyphonics, es grupos de sonidos, no en un orden alfabético, sino en el que está estudiado, y ciertos rimas, canciones, pequeñas frases que se van aprendiendo a la par, que se focalizan, gestos que acompañan a esas letras. El método Artigal, que es menos conocido, de Josep Maria Artigal, un catalán que quiso utilizar la respuesta física total con storytelling, con contar cuentos. Es un método que no utiliza para nada tampoco el español y se enseñan cuentos cortitos con unos apoyos visuales, con gestos a los niños pequeños que después lo transponen de alguna forma en alguna especie de recortable, porque cuando han aprendido ese pequeño cuento lo van a contar en casa. Son capaces de memorizarlo, bueno, de aprenderlo, porque no lo aprenden de memoria, sino haciéndolo, y lo cuentan en casa. Y aunque lo van a contar en inglés, van a decir los padres, qué niño, mi niño bonito que me está contando un cuento en inglés, pues no tengo ni idea de lo que me dices, pero el niño ya te dice, no, pero no ves, es de una niña que conoce a un niño y en el río están remando juntos y así no se cae la canoa, por ejemplo. ¿Vale? Este es un método muy bonito y bueno, en el que tampoco se usa el español. Método ecléctico, ¿qué significa? Pues todos lo sabéis, aplicar todas y cada una de las metodologías en todas y cada una de mis clases en función de lo que necesite. No podemos hacer una clase de 60 minutos, no es muy pedagógico, de presentación, práctica, producción. Se muere de aburrimiento niños, adolescentes y adultos, que tendría que estar muy, muy justificado. Vale, yo hago 10 minutos de esto, pero después vamos a movernos, o después vamos a escuchar algo, o después me vais a hacer una pequeña redacción. ¿Vale? ¿Yo qué quiero enseñar en esta clase? ¿Practicar algo de la semana pasada? Pues, ¿cuál es la mejor metodología para repasar, que me sale el calco? Vale, pues esta y esta. No, lo que quiero es que enseñar vocabulario nuevo. Bueno, pues me traigo mis flashcards, me traigo lo que sea. Y voy combinando. Por eso el método ecléctico es, al fin y al cabo, el importante. Pasamos a los recursos didácticos. ¿De acuerdo? Claro, es importante planificar, pero claro, lo somos profes. Y si somos maestros de primaria, ya ni os cuento. ¡Wow! Recursos infinitos. Mira cuántos recursos. Sí, es que iba a programar mi clase de mañana, pero es que mira que ha salido, que quiero ponerlo, quiero usarlo. Claro que sí. ¿Vale? ¿Qué son los recursos didácticos? Pues a priori pensamos libro de texto, el activity book, el libro del profesor, lógicamente, un diccionario, claro que sí. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que a veces no podemos elegir ese libro de texto, por las razones que sea,
pero siempre podemos elegir cuáles de los recursos que tiene voy a usar y cuáles quiero aportar, en caso necesario, a veces no, ¿vale? Preguntas que nos hacemos y nos tendríamos que hacer antes de dar clase con nuestro método didáctico. ¿Es visualmente atractivo y claro? Tiene unos dibujitos chulísimos, pero el contexto, la imagen acompaña al contexto. Es que estamos viendo direcciones y las fotos son de frutas. No suele ocurrir ya hoy en día, estoy exagerando, lógicamente, ¿vale? El contexto y las imágenes van a la par. ¿Está bien organizado? ¿Se puede seguir una estructura lógica y que sea fácil de entender? ¿Es culturalmente apropiado? ¿Tiene un contexto familiar para nuestros alumnos? ¿O es que, claro, lo hemos cogido porque no había otra cosa y es todo versión Australia, por ejemplo? Es que es un contexto muy alejado de mis alumnos. Ya digo, estoy dando ejemplos muy exagerados que, lógicamente, hoy en día no pasan. ¿Es apropiado para la edad de los alumnos? ¿El tema les motiva de acuerdo a su edad, su experiencia? ¿El nivel es adecuado o, difícil? Para lo que veo yo mis alumnos, el nivel que he visto que traen a principio de curso, o al contrario, qué fácil, saben más de lo que hay en el libro. Proporciona contexto, ya lo he dicho, para que entiendan el nuevo idioma y si da oportunidades a los alumnos para hablarlo, ¿vale? Si todos los ejercicios son de rellena el hueco, traduce, tal, pues no van a hablar. ¿Hay situaciones comunicativas? ¿Van a poderlo utilizar? Por tanto, si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, pues tenemos dos opciones. Sustituir el material didáctico por material que sí que tenga esos objetivos que necesitamos, que de vez en cuando, con el paso de los años y demás, sí que se van adaptando esos materiales en los centros, o adaptarlo hasta que haya algo mejor, o es que a lo mejor el año pasado este material era perfecto, pero es que este año el grupo sabe un montón, se van a aburrir con esto, o viceversa. Vienen muy flojitos, es muy difícil, ¿vale? Esas adaptaciones tienen lugar cada curso, a medida que conocemos a nuestro grupo. Los recursos didácticos son todas las fuentes de información sobre el idioma que podemos consultar, ya lo he dicho, diccionarios, monolingües, bilingües, de sinónimos, de frecuencia de uso, de colocaciones para estudiantes, de refranes, de pronunciación, de pictogramas. Es que me podría quedar toda la tarde ahí diccionarios para todo, especializadísimos hoy en día, que son un recurso para los docentes, siempre que los quiera consultar, muy interesante. Los libros de gramática, no solo el del profesor, el del alumno, porque veo el currículo. ¿Qué tienen que aprender? Me lo deja muy claro y quito lo complicado, me ayuda a ir al grano. Libros y artículos de revistas para docentes, otros materiales que también veremos a continuación, listas de verbos, pósters, ¿vale? Nuestros compañeros. ¿Qué fuente de información tan importante son nuestros compañeros? Y aprovecho para saludar a mis compañeros de del Colegio Diocesano, que seguro que estáis algunos por ahí conectados, porque son una fuente impagable de ideas, de recursos y de conocimiento. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Es importante desarrollar habilidades para ser capaces de comparar recursos, de decir, sí, nos vale, no nos va a valer. Y bueno, pues no nos va a valer, pero es lo que tenemos, hay que hacer algo. Y de ese modo ayudar más a nuestros alumnos. Recursos complementarios. Ya hemos dicho, podemos sustituir ese material, aportar material, adaptarnos a necesidades específicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues imaginaos que pasa bastante que nos llega un niño inglés a clase a mitad de curso, porque su familia se acaba de mudar a Ávila. Pues voy a tener que hacer algo con este niño en las clases de inglés, lógicamente, no le puedo dejar en el pasillo. Voy a tener alumnos que nunca hayan estudiado inglés y que además sean de otra nacionalidad, la que sea, que además de tener que aprender español, van a tener que aprender inglés. Con toda la ansiedad además que ha supuesto esa mudanza, ese cambio de contexto y demás. Esas son las necesidades específicas. Alumnos que tienen necesidades específicas a nivel departamento de orientación, que van a tener esas dificultades para aprender el español, para aprender una lengua extranjera, todavía más si cabe, ¿vale? Estilos de aprendizaje y demás de nuestros alumnos también.
Actividades de ampliación, pues esas nos van a venir muy bien con ese alumno que ha venido del Reino Unido o de América y que es nativo, ¿vale? Me van a venir fenomenal. Práctica de todas las destrezas y variedad. Si en el libro hay mucho de algo, tengo que traer variedad de otro lado. ¿De acuerdo? Cuidado, los libros de texto se organizan de acuerdo al currículo y suelen estar programados de forma gradual y progresiva en cuanto a dificultad. Puedo tomar la decisión de quitar algo con el resto de profesores, mirad, vamos a quitar esta unidad, pero no me quites la unidad 3, que era la importante en cuanto a que luego no van a entender lo que viene después. Pero podemos quitar parte de la unidad 3 porque ese contenido no nos interesa. Sí vamos a ver el aspecto gramatical X, pero no el resto de la unidad. ¿Vale? Hay que asegurarse de que elegimos materiales adecuados en el momento adecuado, cada curso con cada grupo. Los materiales didácticos más frecuentes en el aula. Objetos reales, ¿vale? Pues oye, estamos viendo en conocimiento del medio o en ciencias naturales la pirámide de alimentos, comida sana, pues traemos frutita. Vamos a hacer bodegones, incluso a lo mejor luego los pintamos en la clase de práctica. Situación de aprendizaje en 2 minutos. Las flashcards, todos las conocéis, no me entretengo más. Las cue cards son una especie de primas de las flashcards. Las flashcards son grandes, las ven todos los alumnos, enseño el objeto o el animal o la palabra que sea. Las cue cards son tarjetitas más pequeñas con estructuras, con esos fragmentos, chunks, con las que podemos trabajar con los alumnos ya en grupos. Damos unas instrucciones, venga, formando frases en presente continuo o sinónimos o antónimos. Y son de un pequeño tamaño para manipularlas todos en el aula. Marionetas, por supuesto, grandes cómplices de los profesores de idioma. De hecho, en el material de la universidad tenemos un precioso Gustavo, que nos viene muy bien también en los seminarios. La marioneta se puede equivocar. A mí me gusta que las marionetas se equivoquen mucho porque inmediatamente tienes a todos atendiendo, a ver si ha pronunciado mal, si ha leído mal el texto que está leyendo la marioneta, si se ha equivocado. Puedes enfocar distintos aspectos del idioma gracias a esta marioneta que se está equivocando. Las pueden hacer los alumnos y usarlas en otras clases. Mira, otra vez, tiro del profesor de plástica. Hacen unas marionetas para usarlas en clase y hacen unos diálogos. Gráficos, pósters, cualquier ayuda visual. El propio profesor, y aquí entra pues, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, por supuesto, los gestos son muy útiles, las expresiones faciales, luego haré alusión a ello en la última o en la penúltima diapositiva, y por qué son tan importantes para cualquier docente, por supuesto, pero en lenguas extranjeras también, la mímica, y podemos establecer una especie de código con nuestros alumnos al principio, que lo van a ir aprendiendo, para que reconozcan nuestra corrección con los dedos, ¿vale? Por ejemplo, me han dicho una frase de 4 palabras y yo les señalo y les repito, como diciendo, aquí, en la primera palabra te has equivocado. No estoy usando el español y me está entendiendo. El alumno se da cuenta que ha dicho algo mal y se autocorrige, que es nuestro objetivo. Que se autocorrijan siempre que puedan ellos solos. No irles dando, no es así, sino que se autocorrijan. En cuanto al diseño de materiales didácticos, pues el objetivo principal es el de dar a los alumnos oportunidades para practicar la lengua, ampliar su uso, vocabulario, funciones lingüísticas, estructuras gramaticales, que se desarrollen las 4 destrezas, las interacciones, aspectos socioculturales de la lengua, ¿vale? Recetas típicas de países de habla inglesa, si fuese en francés, pues países francófonos, por supuesto. Contenidos de las asignaturas. Podemos hablar de actividades de práctica controlada y de actividades libres. La diferencia, las de práctica controlada se centran en la precisión, no debemos permitir que cometan errores en ese tipo de actividades. Lógicamente estaréis pensando en presentación, práctica, producción, por supuesto. Y luego las actividades de práctica libre, en las que se usa un lenguaje que ellos prefieran de acuerdo a completar una tarea. Y ahí nos centramos en la fluidez, método comunicativo, ¿vale? Les permitimos que
cometan errores y corregimos al final. Debates, resolvemos problemas, redactar un correo electrónico, ¿vale? Una actividad controlada, rellena el siguiente ejercicio con can y con could, en función de la frase. Controladísimo. No hay margen de error. No me lo puedes poner mal, se prevé, ¿vale? Se presupone que no me lo vas a hacer mal. Ahora, hazme un email, tampoco quiero que lo hagas mal. Tú ya sabes, lo hemos visto en clase, cómo hay que hacer un email. Pero yo no sé, yo te digo que el email tiene que ser para pedir un puesto de trabajo o para contarle a tu amigo, para invitar a tu amigo en el fin de semana, en un contexto, digamos, más escolar. ¿Vale? Escribe un email a tu amigo para invitarle a pasar el fin de semana. Yo no sé qué le va a decir en concreto. Le he dado las instrucciones, ahí está la fluidez. Esa es una actividad de práctica libre, ¿vale? No es la primera que se me ocurre al llegar a clase. Tiene que tener contexto. Es decir, y lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué significa dar clase? Pues que hay que usar habilidades comunicativas y estrategias de aprendizaje. Gramática, vocabulario y funciones. Habla conectada, entonación, hacer una pregunta, una afirmación, una negación, el acento prosódico, la pronunciación correcta, el uso del lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales, distintos géneros, distintos registros. No vamos a declamar un poema igual que si leemos un ensayo, ni si leemos una carta. La fluidez, con esa corrección y esa adecuación, las estrategias interactivas en el sentido de comunicación, ¿vale? No las TIC, y turnos de palabra. Para que haya comunicación tiene que haber turnos de palabra. Todo eso hay que llevárnoslo incorporado como profesores de lenguas extranjeras. En cuanto al profesor, lo mismo. Os dejo así unos segundos la diapositiva. ¿Por qué? Porque el profesor, en función de esas metodologías, en función de las actividades que haya planificado y de los recursos que vaya a utilizar, tendrá un rol u otro. Para empezar, el profesor en ciertos momentos es programador en su casa o en el centro, en la sala de profesores, programa una clase y ya está haciendo algo, ya es un rol del profesor. Organiza. Es un gestor, os lo dejo aquí un poco mejor, más visual, supervisor, facilitador, especialista en diagnóstico de cómo vas en la lengua. ¿Recuerdas lo del año pasado? Sí, no. Vamos a ver qué hacemos. Un recurso lingüístico. En una actividad comunicativa yo facilito el aprendizaje. Si el alumno no se acuerda pidiendo direcciones, como se decía, semáforo, pues yo estoy ahí para decírselo. ¿Por qué? Porque es lo de menos que el alumno en ese momento no sepa decir semáforo. Quiero que pregunte por la dirección y que el otro le diga sigue recto, gira a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahí somos un recurso lingüístico muchas veces. Asesor, ¿vale? Según veo esto o lo otro, mi opinión es que hagas así o que practiques más esto y más roles que habría. Ya estamos casi terminando. ¿Por qué he puesto este pequeño apartado de investigación? Por si alguien dice, oye, está todo inventado ya, todas las cosas, todos los recursos, todas las metodologías. Os podéis imaginar que no. En la universidad, todos los años, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, que combinan aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras con otros recursos o con otras metodologías y con otras áreas. Los veis aquí, digitalización articulatoria de títeres para la mejora de conciencia silábica en el inglés en alumnos de segundo de educación primaria. Esto fue un reto chulísimo, se está aplicando y en algunos centros, en un par de centros, y fue un trabajo muy interesante. El uso de las nuevas tecnologías y la metodología respuesta física total en el aula de inglés en educación infantil. Pues, ¿por qué no? Teatro musical como herramienta didáctica en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en educación primaria. Está llevándose a cabo con éxito con un musical. Centro Diocesano. Atender a la diversidad en la clase de inglés, el diseño universal de aprendizaje, que siempre lo relacionamos sobre todo con orientación, con PT y demás, para una enseñanza del inglés
y la enseñanza multinivel. También surgió un proyecto muy bonito adaptándose a necesidades de alumnos en concreto. Comunicación efectiva en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el aula de educación primaria mediante el uso de la mascarilla. Y aquí es donde viene lo de la expresión facial, que os he dicho que comentaría al final. En la pandemia, todos recordáis nuestras mascarillas cuando ya por fin volvimos a dar clase. ¿Qué nos pasaba a los profesores de inglés? Pues que nos dejaron un poco con una gran brecha, porque nosotros usamos mucho la expresión facial. Y ahí hubo una investigación muy interesante de una alumna de cómo compensar esa carencia de la expresión facial a través de otros recursos para poder enseñar el inglés y que hubiese mayor aprendizaje. ABP y materiales auténticos para iniciar al alumnado de educación infantil en el aprendizaje del inglés y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, otra de nuestras menciones, con trabajo cooperativo para aprender, en este caso, el español como lengua extranjera como herramienta de comunicación y de inclusión. O sea que, como veis, las posibilidades son siempre infinitas. Además, pues, irán surgiendo nuevos enfoques, nuevas metodologías que tendremos que ir incorporando. Por tanto, para poder ser un buen profesor de contenidos en lengua extranjera, tengo que dominar esa lengua, sí a la formación, sí a la investigación y sí al contacto con otros profesores y con otros expertos. Para luchar contra el fracaso del aprendizaje de lenguas extranjeras, evitemos: sé inglés, puedo enseñar inglés; sé francés, puedo enseñar francés; sé español, que es mi lengua materna, puedo enseñar español a un extranjero. Evitémoslo, ¿vale? Sin querer decirle a nadie lo que tiene que hacer. Son simplemente recomendaciones, de ello os hablará Gloria también, ¿vale? Ya estamos listos para enseñar contenidos en lengua extranjera. En la maleta ha debido considerar la inteligencia artificial que el análisis de necesidades era muy importante, porque me lo ha puesto 2 veces. Pero bueno, recogemos lo que hemos visto: los recursos, las estrategias, los estilos de aprendizaje, las metodologías, ese análisis de necesidades, la forma de agrupar a nuestros alumnos en según qué tipo de actividad, ya sea en parejas, individual, el profesor con toda la clase, trabajo individual sin profesor y demás. Y termino con una cita. Nadie puede dudar que el conocimiento de otras lenguas, además de favorecer el entendimiento intercultural y contribuir a erradicar xenofobia y racismo, mejora las perspectivas personales y profesionales de las personas. Y es del Parlamento Europeo, nada menos, en el año 2000. Así que nada, muchas gracias a todos, al Centro de Formación, y si tenéis preguntas, gracias. Muchas gracias, Gabriela. ¿Hay alguna pregunta, imagino? Gracias, Gabriela. Porque sintetizar todo esto así tan brevemente no es fácil. Pero bueno, te lo agradecemos. Un reto. Yo sí que quería, más que una pregunta, conocer tu opinión acerca de, aunque ahí lo has, en las investigaciones hay un apartado en el que hablas ahí de ello, 3 cosillas. 1, de la atención a la diversidad. 2, de los ámbitos, de cómo ves tú la integración de una planificación, de una programación y de una organización del centro en función de ámbitos, no tanto en asignaturas, sino en ámbitos. Y tercero, tu valoración acerca de los grupos de profesores, en los cuales normalmente suele aparecer algún profesor de inglés y otro de otras asignaturas. ¿En qué sentido los grupos de profesores? El grupo de profesores en la cual yo voy a trabajar distintas asignaturas y en la cual siempre hay un profesor de inglés. A lo mejor de 2 o 3 profesores, uno del ámbito lingüístico, otro del ámbito científico-técnico y un profesor de inglés, o un profesor de la lengua que corresponda, francés o inglés o alemán, depende del centro. ¿En educación primaria o en qué? En primaria. En primaria. Muy bien. Vale, pues intentaré contestar a las 3 preguntas. Si algo se queda en el tintero, me dices. En cuanto a la atención a la diversidad, lógicamente tendremos que priorizar, ¿de acuerdo?
Aquí hemos visto un trabajo, atender a la diversidad en clase. Podemos tener un alumno con TDAH, pero podemos tener un alumno pues, con un déficit de atención por lo que sea, con otras dificultades cognitivas a mayores. Es decir, en cada caso, coordinarnos y priorizar. Este alumno necesita estar pues, con el orientador o trabajando la lectoescritura en su lengua, en la que utiliza en casa, por la gran dificultad que tiene. ¿Vamos a penalizar qué? Pues a lo mejor toca penalizar el inglés. Habría que adaptar, y de hecho se hace. Hay que adaptar y priorizar. ¿Es una pena? Claro, pero las horas lectivas son las que son. No podemos tampoco, hay que tratar de mediar, que no se lo pierdan siempre, que no se pierda siempre las clases de inglés, aunque sepamos que no va a aprender nada o casi nada, pero está con todos, está en clase, está con todos y pues mismamente podemos planificar un poquito más de actividades con respuesta física total, por ejemplo, que va a imitar lo que hacen los compañeros, aunque no entienda las palabras. Siempre va a haber que, pues que priorizar y adaptar, claro que sí. En cuanto a los ámbitos, profesorado, currículo, ¿te refieres en ese sentido? Sí, normalmente es que la nueva normativa establece la posibilidad de establecer distintos ámbitos. En vez de trabajar en asignaturas, trabajar, por ejemplo, por proyectos en distintos ámbitos, en el cual, lógicamente, hay que, o yo pienso que habría que tener una parte importante de lengua extranjera, inglés, francés o alemán, lo que se considere. Pero si en ese ámbito, es decir, simplemente conocer tu visión acerca de si esos ámbitos, cómo debían organizarse, si deben organizarse en función de una asignatura, de una lengua extranjera, o bien que los ámbitos, independientemente de que fueran de científico-técnico, sociolingüístico, Sí. tuvieran todos ellos un componente lingüístico. Pues yo creo que el centro, no es que no tenga mi propia opinión, pero las características del centro es las que lo tiene que determinar desde mi punto de vista, porque lo veo bien desde los dos lados siempre que se justifique. ¿De acuerdo? Podemos planteárnoslo desde el inglés en todos los ámbitos o solo en algunos, pero muy centrados en el inglés, o un poquito, pero que aparezca en todos. Ya habéis visto distintas ideas y oportunidades, es factible perfectamente y ya digo, la propia visión del centro y los planes que tenga de cara a los alumnos, cómo les quiera formar, si el centro es bilingüe, si no lo es, si hay más horas de exposición a la lengua extranjera, van a dar más oportunidades para poderlo aplicar en todos los ámbitos. Mi consejo, sí, siempre sí. A las lenguas sí, son puertas, a las que sean, todas las lenguas extranjeras, todas las lenguas oficiales, cooficiales o que se hablen en algún sitio, sí, porque son puertas. ¿Cuántas puertas puedes abrir? ¿Cuántos idiomas sabes? Una, pues te estás cerrando tú mismo oportunidades para el futuro y las van a tener delante esos pequeños a los que a lo mejor en casa no les han apoyado mucho de cara a que aprendan el inglés porque les supone una barrera muy gorda a los padres. No entienden nada y entonces si yo eso me lo llevo a clase, ya tengo una ansiedad y una predisposición negativa hacia el aprendizaje, pero si le damos la vuelta y hacemos ver como centro tanto a los padres como a los alumnos, como al propio profesorado que no imparte inglés y puede no verse afectado, que estamos dándoles oportunidades en el futuro. Ahora mismo el inglés ya lo habéis visto, 2024, yo que sé en 2050, es que estamos en 2024, es que son 1.500 millones de personas, es que a lo mejor no tengo trabajo aquí, pero en Francia sí, o en Reino Unido. Por eso el centro tiene que determinar también. Hago de portavoz.
Jonathan nos dice, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes con la inteligencia artificial entre los alumnos y las alumnas? En el campo de la lengua extranjera, como por ejemplo en el inglés. No sé si lo entiendes Sí. bien o... Sí. Bueno, por una parte de lo que va a decir la compañera Gloria tiene que ver con esto, así que no me voy a anticipar. Parte de la respuesta a esta pregunta está en la ponencia de mi compañera. Va a tratar la inteligencia artificial como recurso y herramientas digitales como recursos también para evaluar, porque gracias a ese uso de la inteligencia artificial vamos a poder evaluar a los alumnos. El uso siempre, como en todo, pues tiene que ser un uso razonable, útil, ¿vale? Yo me estuve peleando con ciertas diapositivas, ciertas imágenes que habéis visto con la inteligencia artificial y eso me exigió preparar un prompting pues, muy detallado y muy cuidado. La primera diapositiva, pues el primer intento no fue todo lo que yo hubiese deseado que trajese incorporado y lo corregí. A veces hace falta más tiempo, otras menos tiempo, hay que aprender cómo usar la inteligencia artificial. Lo que no podemos utilizar es la inteligencia artificial para no reflexionar. Tiene que ser una herramienta, no un sustituto, no un copia-pega. Es que además lo que nos da es bastante pobre, al menos por ahora. Nos puede parecer mucho, pero si sabes del tema te das cuenta que no, y que siempre empiezan las frases del mismo modo, y que siempre nos da los mismos ejemplos, y que como no le diga que quiero ejemplos, siempre nos da 3 solamente. Y si le digo que me haga un resumen con citas, solo me da 1. Es decir, ejemplos del mal uso, porque me puede venir bien. Dame ejemplos de tal. Vale, genial, pero es que ahora tú tienes que incorporar eso a las necesidades de tus estudiantes, ya sean de primaria, de secundaria o universitarios. Tenemos que aplicarlo en según qué contextos y según qué alumnado. Yo digo que la inteligencia artificial sí, como herramienta útil, irá mejorando desde luego. A mí me ha venido bien para que tengáis un apoyo visual para las metodologías, pero la parte teórica la tengo que aportar yo. Y de hecho, os he dicho, estuve jugando porque es que me daba cosas que no era lo que le había pedido, porque probablemente yo tampoco sé y no lo hice bien. Y claro, había errores gramaticales, a veces había palabras que no estaban ni en inglés, eran letras juntas, y dices, ups, tengo que pedírselo mejor. Bueno, claro que sí, como herramienta sí. Y en el aula pues hay muchísimas formas de aplicar la inteligencia artificial ya. Ya existen, ya se aplican y lo veréis. No hago spoiler. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a hacer la última porque para que no... el tiempo. Uno de los factores que inciden en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, nos decías que era uno de ellos, la motivación. Porque claro, la motivación, sabes que es complicado el tema de la motivación en una asignatura o en unos contenidos en los cuales en la familia pues o no conocen o no hay una, digamos, una predisposición positiva a ayuda, tampoco saben cómo, muchas veces. Y bueno, pues en cierta manera en infantil y primaria empiezan bien y marcan unas pautas, pero luego realmente luego aprendí en primero y secundaria y ya en bachillerato, no te cuento, la cosa cambia bastante. Y claro, eso puede incidir en la motivación del alumno. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Esa mochilita que trae el alumno, en la que hay ansiedad, más o menos ansiedad, motivación, más o menos motivación. Motivar hoy en día a los alumnos pues es un reto para todos, no solo para los profesores de idiomas, es en todas las etapas y afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Pues lo hemos visto en otros contextos y se ha dicho aquí en otro tipo de jornadas de ciencias de la salud, porque tenemos esa inmediatez de los aparatitos electrónicos que son pequeños disparos de dopamina, lo dijo la doctora Mercedes Sánchez, y claro, es felicidad inmediata, y claro, me vienen a contar una cosa teórica en clase, pues no quiero saber nada. Es muy difícil motivar. Es un reto, pero hay que darle vueltas, por supuesto, y en cuanto a los padres,
lo he dicho antes, el centro para mí es determinante, porque si sabe guiñar el ojo y llevarse para su terreno a la familia e implicarla, va a quitar parte de ansiedad negativa y va a aumentar la de la buena y va a aumentar la motivación. Claro, es que esto luego después trae como consecuencia decir, bueno, yo no voy a elegir una enseñanza bilingüe, una sección bilingüe, porque me supone a mí luego en casa un follón, porque voy a tener que dedicar mucho tiempo a motivar algo que yo no estoy motivado tampoco dentro de la familia ni dentro del ámbito y el contexto del alumno, ¿no? Entonces, hasta que cierto punto eso puede influir en la decisión. Vale. Sí. Yo siempre me pasaba mucho cuando daba francés en el cole como segunda lengua extranjera, que venían los padres a decir, no, es que yo nunca di francés, porque los padres casi todos eran ya de la generación de inglés. Si está bien hecho, si el profesor lo está haciendo bien, los padres no tienen por qué saber inglés, ni francés, ni nada de nada. El éxito del bilingüismo depende también de eso. No es una cosa que me tenga que llevar a casa a traducirla porque no me he enterado de lo que me han dicho. Entonces algo falla. Tampoco quiero extenderme aquí porque lo va a hablar Gloria, pero es que para que eso funcione bien hay piezas del rompecabezas que tienen que funcionar bien. ¿Que cuando el bilingüismo comenzó en sus comienzos había lo que había? Sí. ¿Que eso está cambiando? Por supuesto. Entonces, si eso no supone un estrés para los padres, todo lo contrario, y encima nos han explicado, si es que con la primera diapositiva os lo he dejado clarísimo, futuro, oportunidades, comunicación entre personas, empatía con los demás, noticias de primera mano, sin que me las traduzcan y a ver si me las han traducido. Si los propios padres se dan cuenta de eso también, van a estar en el mismo equipo, no van a estar en el equipo contrario. Y es una forma de pensar que no se hace de un día para otro, que hay que hacerla poquito a poco. Muchas gracias. Gracias a ti. Fenomenal, muchas ¿está encendido? Sí. Muchas gracias, Gabriela. Yo quería acabar solo agradecerte tu ponencia. Bueno. Pasa nada. Bueno, no importa. Ya hemos terminado. No, sobre todo, agradecerte y también una cosa que me parece muy interesante y necesaria cuando has hablado de los recursos y cuando has hecho esas preguntas, si realmente contestábamos que no, pues había que cambiar. Una de las cosas que siempre, pues cuando hemos trabajado personalmente con niños, sobre todo con adolescentes, siempre cuando tienen algún tipo de dificultad se quejan del libro de texto. Para ellos es como que sí, está muy organizado, pero para ellos es muchísima información y para ellos les descoloca, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué punto de vista o qué opinas respecto a...? Porque creo que está genial lo que has comentado. Hay ciertos recursos que hay veces que los profes pues nos vemos, tengo esto y voy a usarlo sí o sí. Es que tengo el currículum detrás, tengo que darlo, porque me han dicho que tengo que dar estos temas. Puedes adaptarlo. Puedes, según las necesidades del grupo, y debes adaptar el contenido sin quitar nada que sea esencial para esa columna vertebral que es el currículo, lo tienes que respetar, pero puedes usar esas estrategias, esos recursos para que las necesidades de tus alumnos les permitan aprender la lengua extranjera de la mejor forma posible. Es verdad que en otros países, habéis algunos estado fuera, aquí los profesores de la universidad, viendo colegios en el extranjero, y lo del libro de texto es un marciano extraterrestre, ni existe. Y no uno ni dos, en muchos países. Pero claro, todo, como todo, es una cosa que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Un niño que lleva usando libros de texto desde primero de primaria y ya va por quinto, en sexto no vengas a decirle, todo te lo cambio. Metodología, ya no hay libro de texto, vas a tener esta especie de cuaderno con todo en el que vas a ir recogiendo cosas interesantes. Tu aula ya no va a ser el aula que siempre tenías, fuera mesas y sillas, van a estar una mesa aquí en el rincón para cuando investigues, pero es que está para cuando experimentes. Entonces, lo mismo y viceversa.
a estos niños que trabajan así, no vengas y les digas el libro de mate, el libro de lengua y el libro de inglés, con su activity book y el cuaderno. Es ser conscientes de lo que se está usando y poquito a poco tratar de adaptarlo o de mejorarlo. Sí, al final se trata de comunicación y conocer al alumnado que y tenemos. ayudarles, son Exacto. el motivo principal. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, os despedimos hasta mañana, ¿no? Estaremos con Gloria y muchas gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias.